Si hablo demasiado rápido, por favor, decirme tiempo, porque tiendo a embalarme. Bueno, pues parece que os voy a dar 2 charlas, una tras otra. Por lo tanto, prepararos, ajustaros los cinturones. Muchas gracias por la amable presentación. Y tengo una pregunta. ¿A qué hora tengo que acabar? ¿Cuánto tiempo tengo? 40 minutos en total. Vale, muy bien, estupendo. Pues entonces, este es mi último libro, el más reciente. Vamos a ver, parece que hay algo que no funciona con las diapositivas, pero las conozco lo suficientemente bien para dar mi ponencia sin las diapositivas. Hay, pues, una visión de la educación que dice que siempre nos hacen falta una educación mejor. En Estados Unidos ningún político se puede poner frente a un público y decir necesitamos menos educación y una educación peor, estamos dilapidando el dinero. Y supongo que en España sucede lo mismo. Entonces, esto también es una situación extraña en la que, a diferencia de lo que dice este libro, pues, bueno, este libro básicamente dice cómo los economistas están de este lado y el público está de este otro lado. Pero en la educación, de hecho, hay un encuentro de las mentes, porque los economistas y el público siempre están de acuerdo, o casi siempre. ¿Y por qué los economistas piensan que la educación, de hecho, es algo tan fantástico? Bueno, principalmente porque miden los beneficios financieros para el individuo y luego se dan cuenta de que la educación tiene un rendimiento, porque la educación construye capital humano. Pero cuando realmente experimentas la educación, ¿cuántos de vosotros habéis experimentado el sistema educativo? Bastantes, ¿verdad? Todo el mundo, hay que levantar la mano, ¿verdad? Porque todos hemos ido a la escuela. Pero nos damos cuenta de que en muchas de las clases no se enseña ninguna habilidad que te sirva para realizar un trabajo. Ninguna habilidad que te sirva después de un examen. En Estados Unidos siempre hay algún agitadorcillo en la clase. En España siempre hay agitadorcillos también, ¿verdad? Hay agitadorcillos, hay listillos en las clases. Bueno, pues estos que dicen, profesor, ¿qué tiene que ver la trigonometría con la vida real? Y pues los profesores te dicen, bueno, ya veréis. Pero lo hemos visto, el mundo moderno, quizás no esté basado en la trigonometría, pero bueno, esto parece un poco extraño porque los empresarios todavía valoran el rendimiento de los alumnos, todavía valoran las calificaciones en literatura, en historia. En Estados Unidos nos obligan a estudiar 4 idiomas, aunque no los aprendemos. En mi libro muestro que menos del 1% de los norteamericanos dicen que han aprendido a hablar un idioma extranjero en el colegio, pero aún así se enseñan estas asignaturas y si te niegas, pues no puedes ir a la universidad y no puedes conseguir un buen trabajo. Por otro lado, puedes estudiar una lengua muerta como el latín y tienes el futuro despejado. Te abren las puertas las grandes universidades porque hablas latín o has estudiado latín y has sacado buenas notas. Entonces, ahora bien, es fácil explicar todos estos hechos utilizando lo que se llama el modelo de la señalización de la educación. El modelo de señalización dice que algunas asignaturas son útiles, el alfabetismo, con saber sumar y restar, pero ¿qué pasa con otras asignaturas? Literatura, historia, matemáticas avanzadas, música. ¿Por qué te ayudan a conseguir un buen trabajo? En Estados Unidos te ayudan bastante, De hecho, mis hijos mayores fueron al colegio y tenían 3 asignaturas de música obligatorias: apreciación musical, coro y danza. Y yo llamé a la profesora y le dije, ¿no les gusta bailar? ¿Pueden pasar de esa clase? Y el director me dijo, para nada, todos tienen que bailar, todo el mundo tiene que bailar. Pero ¿y si hubieran dicho que no? Bueno, pues se les hubiera impedido avanzar, ir a la universidad y conseguir un buen empleo. Por lo tanto, es muy extraño. Entonces, el modelo de señalización dice
que estas asignaturas irrelevantes pues merece la pena, porque aunque no tienes que saberlas para hacer el trabajo que te gusta, convence al empresario de que eres listo, de que trabajas duro y también de que pues eres una persona concienzuda. Yo enseño en los alumnos guatemaltecos. El colegio lo que hace es te pone un sello en la frente, un sello en la frente. Necesitamos sellos en la frente, dice el orador, y los obtienes estudiando asignaturas que no son muy útiles, pero una vez que las estudias, convence a los empresarios de que si el alumno le ha ido bien en estas asignaturas y si el alumno ha conseguido buenas calificaciones en historia, pues entonces va a ser un buen trabajador. En el modelo de señalización, el mercado recompensa a los alumnos por fardar o por hacer las cosas bien, aunque la asignatura sea totalmente irrelevante. Estudias psicología y pues quieres estudiar, o estudias psicología y quieres conseguir un trabajo como banca o como banquero, o estudias matemáticas y consigues un trabajo como costurera. O sea, realmente muchas veces no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y por qué tenéis que creerme a mí y no a todos los demás? Una razón sería que pues cuando analizas la cantidad de tiempo que los alumnos dedican estudiando cosas que nunca más van a tener que recordar, pues es enorme. En Estados Unidos es un 70% de las horas lectivas que se dedican a asignaturas que no tendrán utilidad en un futuro. Si te fijas en los másters, pues muchas veces tampoco son muy relevantes para el trabajo que la persona va a realizar en un futuro. Por lo tanto, esa sería una razón por la que no tendrías que creerme. Y cuando medimos el conocimiento de los alumnos, el nivel de conocimiento es muy bajo, y quizás en Estados Unidos sea peor que en España, y es muy probable que lo sea. Pero, desde luego, en idiomas se nos da muchísimo peor que en España, pero aún así, cuando te fijas en el conocimiento que los adultos españoles tienen sobre la historia española, ¿saben de la historia española los adultos en España? ¿Quién gobernó España entre los años 30 y los años 70? ¿Saben que fue el general Franco? Los que tienen entre 20 y 30 años. En Estados Unidos la gente no, bueno, desde luego nadie conoce a Franco en Estados Unidos, pero tampoco han oído hablar de Franklin Roosevelt. Bien, pues eso es algo interesante. Otras razones para pensar que tengo razón. Incluso la educación, cosas muy inútiles, pues parece que merecen la pena en el mercado de trabajo. Cuando hablo con gente que se especializa en artes, te dicen que pues es mejor un máster en artes que pues no haber ido a la universidad. Bueno, desde luego, claro, nunca vas a conseguir un trabajo en artes porque no hay trabajos en esa especialidad. Lo más probable es que consigas un trabajo si es que lo consigues en la banca. Pero, por ejemplo, si en España tenéis que pagar matrícula, ¿verdad?, para ir a la universidad. Por lo tanto, en Estados Unidos, si queréis ir a Harvard, tenéis que pagar $70,000 por año. Esa es la matrícula oficial. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que si quieres estudiar en Harvard, el precio es de cero. Porque si quieres estudiar en Harvard, simplemente te tienes que ir a vivir a Cambridge, Massachusetts, y asistir a clase allí. Y ningún profesor te lo va a impedir, nadie te va a decir dónde está tu carnet, nadie te pide el pasaporte, el número de DNI. ¿Por qué España me pide el DNI para comprar billetes para la mezquita? No entiendo por qué necesitan. ¿Les parezco un terrorista? Me confunde muchísimo porque España siempre te pide el número de DNI o el número de pasaporte. Yo tengo 4 hijos. Tengo 4 hijos y tuve que estar como media hora en la taquilla de la mezquita dando los DNIs de todos mis hijos, número por número. Pero bueno, en Harvard no es así. En Harvard puedes llegar a aprender todo lo que quieras gratuitamente. Y si eres muy honesto, vas al profesor y le dices: yo realmente no soy alumno de aquí. ¿Le importa que me quede en su clase? Y el profesor lo más probable es que te diga: ay, esto nunca me ha sucedido antes. ¿Usted realmente quiere aprender historia medieval? Nunca me había pasado en la historia
esto en la vida es más que bienvenido. Esa es la reacción más probable. Pero claro, después de 4 años de educación gratuita en Harvard, te has ahorrado, ¿cuánto? $280.000, 70.000 por 4, $280.000, pero no tienes el diploma, no lo puedes tener porque solamente estabas de oyente, no has tenido ninguna calificación, por lo tanto no puedes utilizar esto para conseguir un trabajo. Tiene sentido. Pero claro, la razón por la que la gente va a Harvard es para adquirir habilidades importantes. Puedes estar haciendo señalización si, bueno, en España, por ejemplo, la nota más alta es 10, ¿verdad? En Estados Unidos es una A. A es la nota más alta. Entonces, si quieres aprender habilidades útiles, vas a intentar encontrar profesores que sean estrictos. Pero si solo quieres calificaciones, quieres profesores que te digan, eres fantástico, eres un 10 para todo el mundo. Bueno, pues en Estados Unidos lo que vemos es que la gente lo que quiere son profesores, asignaturas que sean Marías. Y mucha gente no se da cuenta que hacer trampa, cuando haces trampa contra ti mismo, contra ti mismo. Si vas para aprender, no vas a hacer trampa, pero si lo que quieres es el diploma, si lo único que quieres es el diploma, pues, y copias, pues estás degradando el valor de ese diploma. Incluso un tramposo no quiere ir a una escuela conocida por que los alumnos hacen trampa. Quieres ir a una escuela en la que pues todo el mundo sea honesto, aunque tú seas tramposo. Lo que está mal con la señalización es que cuanto más educación tiene la gente, más necesitas tener un buen puesto de trabajo. Si la educación te enseñara habilidades útiles, estaría todo bien. Pero si simplemente lo que quieres es ese sello en la frente, entonces, en un mundo en el que todo el mundo tiene muchos sellos en la frente, entonces los empresarios, ¿qué dicen? Dicen, bueno, has terminado el instituto, ¿a quién le importa? Bueno, esto ya lo he aprendido en español. La candidatura en la basura. Entonces, en un mundo en el que todo el mundo tiene un título de secundaria, bueno, tu título no vale nada. Esto lo llamamos inflación de titulaciones. Es como la inflación normal de la economía. Si una persona imprime mucho dinero, es rico. Pero si todo el mundo imprime dinero, ya no es rico, porque los precios suben un montón. Pasa lo mismo. Si una persona tiene un título, esta persona puede tener un buen trabajo. Pero si todo el mundo tiene el mismo título, pues entonces los empresarios suben el nivel. ¿Cuánta educación necesitas ahora para ser camarero? Ahora en muchos sitios necesitas un título universitario para ser camarero. Entonces, ¿qué se puede hacer para resolver esto? No entro de esta charla y pues normalmente hablo ante públicos muy normales y están muy de acuerdo conmigo, me dicen, por supuesto, todo el mundo sabe lo que usted dice, todo el mundo sabe que el colegio es una pérdida de tiempo, todo el mundo sabe que dedicas años y años estudiando cosas que no tienen sentido. Y luego digo, esta es mi solución. Menos educación, disminuyamos el nivel de educación, gastemos menos dinero, austeridad educativa, austeridad. Ya sé que es una palabra negativa, pero a mí me encanta. Austeridad, amo la austeridad. Para mí es sentido común. Es simplemente decir, ¿por qué estamos gastando cientos de miles de millones de dólares a cambio de qué? ¿Qué ha pasado con las anteriores inversiones en educación? ¿No podríamos hacer las cosas de una forma más barata? Para mí, austeridad es sentido común. Cuando yo era pequeño le decía a mi padre, necesito $20, y me decía, ¿para qué lo quieres? ¿Qué te ha pasado con los $20 que te di la semana pasada? Preguntas muy sensatas, ¿verdad? Y muchas veces cuando doy esta ponencia la gente me dice, sí, vale. Y entonces yo digo, vamos a gastar menos. Y entonces la gente se vuelve loca y dice, no podemos gastar menos. Pero si estamos de acuerdo en que es un desperdicio y estáis de acuerdo con lo que he dicho sobre inflación de títulos, bueno, pues la manera de solucionarlo es gastando menos. Tendremos una deflación de titulitis. Habrá menos gente gastando, habrá menos gente con título y, bueno,
tendremos que considerar a solicitantes de trabajo que no tengan títulos. Esta es mi propuesta más polémica, pero bueno, la que más me gusta. Luego, si hay preguntas, me las hacéis. La otra propuesta es mucho más normal y aceptable. Creo que hay que pasar a más educación, a más formación profesional, como el sistema alemán, mucho mejor para los chicos a los que no les gusta estudiar. En Suiza, si a alguien no le gusta estudiar, les dicen vete a formarte como conductor de tren. Y en Estados Unidos lo que hacemos es decir, pues te jodes, todo el mundo tiene que ir a la universidad. Y si resulta que al final el chico acaba en la cárcel, pues ¿qué vamos a hacer, no? O sea que esa sería mi segunda propuesta. Primero, austeridad, gastar menos educación, y lo segundo es más formación profesional. Y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. O sea, os lleváis dos por el precio de una, ¿eh? Como veis, doblete, como sesión doble en el cine. Antes, en Estados Unidos, ibas al cine cuando yo era pequeño y veías dos películas por el precio de una. Pues lo mismo. Aquí, dos ponencias por el precio de uno. En octubre voy a sacar un nuevo libro. Es una novela gráfica, pero no es de ficción. Y lo he publicado con Zach Weinersmith, mi artista favorito. Se llama Fronteras Abiertas, la ciencia y la ética de la inmigración. Y bueno, es como un cómic, ¿no? Un libro de ilustraciones. Pero en este caso serio, ¿eh? O sea, con peso intelectual. ¿Lo seguiréis llamando un cómic? Bueno, vale. ¿En Francia cómo lo llaman? Tiene un nombre especial para esto, pero bueno, ¿qué más da? Es como un cómic documental. Todo así investigado, comprobado cuidadosamente, pero es mucho más entretenido que un libro normal. This talk for the Mont Pelerin Society. Esta ponencia la he dictado ante la sociedad Mont Pelerin, que es una reunión de liberales, clásicos, y bueno, en esa conferencia hablo de por qué a tanta gente a la que le gusta la libertad de mercado no le gusta la inmigración. Hay muchos libros que hablan de la libertad humana y hablan de restricciones, y sobre todo cuando hay costes económicos. Los controles de precios son algo popular. Existen en muchas democracias, aunque sea una mala idea. Hay normativas a tenor de las cuales no puede despedir a la gente, y son populares y democráticas. En cuanto a las restricciones a la inmigración, son una restricción gubernamental masiva a la libertad humana. Si lo piensas, la mayoría de la gente en la Tierra no puede vivir en un país del primer mundo sin permiso del gobierno. Si el gobierno no te lo permite, no puedes vivir aquí. Y este permiso es imposible de conseguir casi siempre. Hay mucha gente en Estados Unidos que dice, llevamos décadas con fronteras abiertas. No es verdad, están locos. No tenemos fronteras abiertas, nada ni parecido. Si un guatemalteco se quiere trasladar a Estados Unidos y trabajar en una granja, es muy difícil, es ilegal. Y si quiere hacerlo ilegalmente, va a costarle muchos años y salarios muy bajos. Y cuando se ven muchos inmigrantes, bueno, muchas veces hay más que quieren entrar de los que consiguen entrar, y les resulta más fácil entrar ilegalmente que legalmente. En Estados Unidos tenemos una serie de leyes en el sur americano que decían que los negros americanos no podían vivir en ciertas zonas ni realizar ciertos trabajos, y la mayor parte de la gente en el mundo tienen leyes muy estrictas que no les permiten vivir en ningún lugar del primer mundo, no pueden optar un trabajo en el primer mundo. Si vemos los modelos de comercio económico estándar, bueno, según estos modelos, esta regulación tiene un montón de costes muertos, ¿no? La idea es que cuanto mayor la brecha entre dos países, mayor la pérdida económica, cuando en realidad la pérdida
crece a un ritmo más que lineal. Luego podemos hablar de esto durante el debate. Y cuando la gente mide la cuña de precios o la diferencia de precios, bueno, pues puede ser hasta de 1.000 por 1.000. Si comparamos Asia con un puertorriqueño, con una persona en Miami, bueno, pues pueden conseguir multiplicar muchísimo su salario simplemente yendo de Puerto Rico a Miami. Y estas restricciones existen en casi todos los países. Según nuestra estimación, reduce el Producto Mundial Bruto en un 50%. ¿Qué es ese Producto Mundial Bruto? Hemos oído hablar del PIB y del PIB europeo, pero el Producto Mundial Bruto es el producto de todo el planeta Tierra. Según estas estimaciones, estas normativas recortan la producción mundial a la mitad, atrapando la mayor parte del talento humano en los países pobres, que es donde está la mayor productividad. Pero a pesar de todo esto, a pesar del enorme coste en términos de libertad que suponen estas restricciones a la inmigración y a pesar del coste económico enorme, la liberalización de la inmigración sigue siendo un tema muy polémico. So here we have a few panels from the comic book. Aquí tenemos algunas ilustraciones del libro. Bien. Muchos liberales clásicos defienden las restricciones a la inmigración utilizando argumentos que rechazarían para cualquier otro aspecto o tema. Por ejemplo, yo he oído a algunos clásicos liberales decir, bueno, estas personas están metiéndose ilegalmente en nuestro país. Es como la propiedad colectiva, ¿no?, que se supone que era la premisa socialista o comunista. O podrías decir, no puedes abrir una tienda al lado de mi casa y no puedes abrir una mezquita, por lo tanto no puedes tener tampoco mezquitas en tu país. Luego está el argumento de la culpa colectiva, diciendo, bueno, hay gente que asesinó en el pasado, así que se queden fuera. Y luego hay gente que dice, bueno, los terroristas musulmanes van a hacer no sé qué en Latinoamérica. No, son inmigrantes, que se queden todos fuera, los musulmanes y los no. ¿Qué tendrá que ver los musulmanes con Latinoamérica? Y luego también hay muchas anécdotas chocantes que se utilizan. Por ejemplo, hay un atentado terrorista y eso demuestra que no podemos tener inmigrantes. Pero un atentado terrorista tiene un riesgo muy bajo, menos de que te parta un rayo. Por lo tanto, ¿por qué es importante? Por lo general, los liberales clásicos, cuando les dices que ellos dicen, si este chico asesina a mi padre se quedará sin trabajo y mi hermano podrá ir al colegio, etcétera. Y puedes utilizar muchas historias emocionales, pero lo que hay que ver es los hechos. Y luego también suelen decir, yo no estoy de acuerdo con la inmigración, con prohibir la inmigración, pero como es algo popular, pues vale, lo apoyo. Estos son malos argumentos, pero hay argumentos mucho mejores. Argumentos como, por ejemplo, estoy de acuerdo, hay una cierta presunción contra la regulación de la inmigración por parte del gobierno, pero deberíamos hacer excepciones. Los tres argumentos que se suelen utilizar en este sentido es la carga fiscal. A ver, ¿por dónde voy? Aquí está. Decir que los inmigrantes van a suponer una carga enorme para los contribuyentes. Hay gente que dice, puedes tener fronteras abiertas cuando no tienes estado de bienestar, pero si tienes estado de bienestar tiene que haber restricciones. O el daño cultural, que los inmigrantes van a acabar con nuestra cultura. Y finalmente se puede decir, los inmigrantes están bien, pero ¿qué pasa? Van a votar a la Sharia o a la tal o a la cual, a Maduro o a quien sea, ¿no? El coste estimado de la inmigración es enorme según estos, por lo tanto los críticos tienen que encontrar ventajas enormes para la regulación. Bien, Milton Friedman, ¿le conocéis? Aquí le tenemos. Era bajito,
no tan bajito como lo he puesto aquí, pero bueno, era bajito. Y aquí tenemos una cita suya. No puedes tener simultáneamente inmigración libre y estado de bienestar. No puedes tener libertad de inmigración y estado de bienestar al mismo tiempo. La idea es que el estado de bienestar americano y el español pagan más para que la gente no trabaje de lo que pagan muchos países por el trabajo. Y eso hace que los inmigrantes abusen del sistema. Un hecho claro es que la mayoría del dinero no va a los pobres sino a los ancianos. Y los inmigrantes suelen ser jóvenes. Con lo cual, cuando ves las cifras, bueno, yo no conozco las cifras españolas, pero sí las europeas y las americanas, y parece ser que el efecto fiscal de la inmigración es negativo. Aquí tenemos las últimas estimaciones de la Academia Nacional de Ciencia, según la cual el valor actual neto de dejar entrar un inmigrante en Estados Unidos, bueno, el saldo es positivo fiscalmente. Si vemos los impuestos que pagan, le quitas los servicios que utilicen, hasta el final ganas dinero. $58.000 o $58.000 sí es la media. Hay un coste medio para aquellos que tienen menos de secundaria, y luego hay, bueno, lo que quiero decir es que en una ponencia como esta es muy difícil presentar cifras con credibilidad, pero estas cifras no son absurdas. En primer lugar, porque mucho gasto del gobierno no depende de la población. O sea que el mejor ejemplo de esto es decir, imagínate que los secesionistas catalanes ganaran. Yo no soy independentista, pero imagínate que los independentistas ganan. ¿Cómo se dividiría entonces la deuda española entre España y Cataluña independiente? Bueno, los catalanes dirían, nosotros cero deuda y vosotros toda, porque la deuda no pone nada de que esta deuda sea catalana, ¿verdad? Bueno, si España aceptara este trato, la deuda media para cada españolito aumentaría muchísimo y los catalanes no tendrían deuda. Bueno, pues la inmigración es justo lo contrario. Gente de otro país vienen y te ayudan a pagar tu deuda nacional, la deuda que tú ya has contraído. O sea que los inmigrantes dividen el coste de la defensa nacional, del pago de la deuda, etcétera. Y en cuanto a la protección de la cultura americana, si no pensáis que América tiene cultura, esto os puede sorprender. Nosotros los americanos creemos que tenemos nuestra cultura. El fútbol americano, por ejemplo, es parte de nuestra cultura. Otra queja. Los inmigrantes están destruyendo la cultura americana, no aprenden inglés, no se adaptan. La queja del idioma es fácil de medir y por lo tanto es fácil demostrar que es erróneo, ¿no? Si vemos a los mexicanos de segunda generación que viven en Estados Unidos, más del 90% hablan inglés con fluidez. Es la primera generación, bueno, la primera generación la que no aprende bien el idioma, pero la segunda sí. Cuando la gente dice que los nuevos inmigrantes son diferentes a los de hace 100 años, la respuesta es que no se difieren nada de los italianos, los rusos o los polacos de hace 100 años. La primera generación le cuesta aprender el idioma, pero los hijos lo aprenden sin problema. Mucha gente dice que el apoyo a la inmigración se basa en la basura mágica, entre comillas, ¿no? Como si te bautizara. Y yo siempre digo, no, es la cultura. La cultura es lo que bautiza. Y cuando los niños crecen en otro país, se aclimatan a ese país. La gente siempre intenta encontrar excepciones, un caso de un niño que no se ha aclimatado. Pero yo diría que la mejor prueba de si los inmigrantes se adaptan a su nuevo país o no es preguntar a los padres inmigrantes. Pregúntale a los padres. Si les preguntas a los padres inmigrantes ¿cuánto les gusta Marruecos a tus hijos? Bueno, pues seguro que te dirán, no les interesa Marruecos para nada, no saben nada de Marruecos, no quieren ir, no quieren hablarme en árabe. Son quejas estándar que tienen los padres inmigrantes. Y lo que nunca te dicen es, uy, son tan marroquíes como yo,
mis nietos hablan perfecto árabe. No, no es la respuesta, porque es cierto que sus hijos se adaptan al nuevo país. Y hay mucha gente que dice que en el pasado la inmigración funcionaba porque a la gente le resultaba más fácil integrarse y ahora no. En realidad no es así, es justo lo contrario. En los años 1900, en Estados Unidos recibió muchos inmigrantes que no habían oído inglés en su vida, que venían a lo mejor de una finca perdida en Sicilia. En el mundo moderno, gracias a la tecnología moderna, casi todos los inmigrantes saben algo de inglés. Casi todos saben cosas de negocios, de tecnología moderna, y se produce lo que llamamos preasimilación. La gente sabe cómo es el primer mundo antes de llegar ahí y conocen el idioma también. En España es fácil porque tenéis muchos inmigrantes que ya saben español. A lo mejor no castellano perfecto, pero hablan español. Yo he hablado con latinoamericanos y me dicen que tardan un día en entenderos. ¿Soy muy optimista diciendo eso o no? No, ¿verdad? Menos de un día. Muy bien. Ven la tele en español, etcétera, y tienen una idea de cómo es España. Y luego están las quejas del crimen y los delitos. Hay datos que demuestran que los inmigrantes en Estados Unidos tienen menos delincuencia que entre los americanos. Los norteamericanos tienen niveles muy altos de criminalidad, de delincuencia, y por eso los inmigrantes tienen menos. En el caso de España, pues a lo mejor los inmigrantes son peores que vosotros. Pero bueno, luego está la idea de proteger la libertad americana. La objeción más popular de los amigos de la libertad es decir que los inmigrantes vienen de países como Venezuela, donde se ha votado a Chávez y a Maduro. No queremos que esa gente venga y arruine nuestro país también. Aquí hay algo de verdad, ¿no? ¿Conocéis eso de algo de verdad? Un poquito de verdad. Bueno, muy pequeño. Un poquito de verdad. Un núcleo de verdad. ¿Cómo lo diríais en español? ¿Cómo lo diríais en español? Un poquito de verdad. Un núcleo muy pequeño de verdad. Un kernel es el hueso de una fruta o algo así, ¿no? Como si fuera, sí, un poquito de verdad. Una pequeña verdad, algo de verdad. Bueno, al menos en Estados Unidos, los no nativos son más conservadores socialmente y más de izquierdas económicamente, pero la diferencia es marginal, excepto en el caso de los que tienen menos formación. Y los no nativos votan menos, sobre todo los que no han tenido una formación o educación. ¿Por qué esta contención? ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué esta batalla, digamos? Un argumento de los liberales clásicos es que los seres humanos apoyan a un gran gobierno no en base a datos, sino en base a sus sesgos, ¿no? Por lo general, la gente piensa que la gente que sabe más de economía tiene un mayor conocimiento. Bueno, la razón por la que piensan que es bueno tener una ley que hace que sea libre el despido es porque piensas que los empresarios no van a controlar a nadie si piensan que no van a poder despedirles, pero no han considerado la posibilidad de que esto haga que el empresario deje de emplear a gente en primer lugar. Es un pensamiento sesgado. Hay un sesgo contra los extranjeros. A la gente le gusta echar la culpa a los extranjeros en todos los países. En Estados Unidos nos gusta echar la culpa a los mexicanos y a los chinos. A los de México le echan la culpa de todo a Estados Unidos. Quizás sea una tendencia mundial, ¿no? ¿A qué país echáis la culpa a los españoles de vuestros problemas? ¿A Alemania o a quién? ¿A vosotros mismos? Uy, no, tiene que haber algún país, otro país al que echéis la culpa de vuestros problemas. ¿Francia? Sí, a todos. ¿Bruselas? Sí, echarle la culpa a Bruselas. Y también al norte de África. Mucha gente a la que le echáis la culpa, ¿verdad? Y de vez en cuando tenéis razón, pero es una tendencia nacional humana. Y bueno, luego está la ilusión de que estamos haciendo un juego de suma cero. La gente suele pensar que cuando alguien gana, alguien pierde, que cuando un inmigrante consigue un trabajo es porque un nativo ha perdido su trabajo.
que no puede ser porque se estén creando nuevos trabajos y que aprovechen el talento humano. Y luego está lo que llamamos la suma y resta, ¿no? Hay gente que piensa que el terrorismo es el mayor problema, ¿no? Cuando en realidad representa menos de un 1% de todas las muertes. ¿Pero por qué lo piensan? Porque aparece mucho en la tele, hay muchos programas en televisión sobre terrorismo de ficción. ¿Habéis visto la serie 24 aquí en España? 8 años de serie. No ha ocurrido nada de lo que aparece en la serie, pero bueno, es una gran historia que ha visto mucha gente. Lo estás viendo y dices, uy, ¿qué va a pasar ahora? Van a explotar todas las naves nucleares, bla, bla, bla. O sea que no se consideran los números reales y todo lo basamos en historias, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos liberales clásicos que son escépticos con respecto a la inmigración? Y bueno, yo intento ser amable con la gente. Cuando hablo con la gente, intento hablar con esa persona como si fuera su mejor amigo. Voy a ser como Jesús. Si me dices algo malo, voy a hacer como que no me he enterado. Pero ¿cuál es la manera más amable de decir? Echo la culpa a los restos del pensamiento sesgado con los que han conseguido superar tantos otros temas. Los liberales clásicos parece que piensan como gente normal. Y no hay que pensar como la gente normal, porque el pensamiento normal es irracional, sesgado, no entiende de números, etcétera. Y finalmente, si los liberales clásicos no se ponen a favor de la justicia y del libre comercio de mano de obra, entonces ¿quién lo va a hacer? Gracias por esta hospitalidad, les agradezco mucho su atención.